Mi presentación es sobre Ignacio Manuel Altamirano. Su vida. Ignacio nació en Tixtla, Guerrero, en México, en el 13 de noviembre en el año 1834. Su familia era indígena. Después de su éxito, era un maestro en la Escuela Normal de México, que estuvo creada en el 24 de febrero de 1887 en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela de Comercio y la Jurisprudencia. En 1867 era magistrado. En 1889 era cónsul general en Barcelona y después en París. En 1893 murió en Italia. Su educación. Tenía una educación castellano a 14 años. Aprendió de escribir, leer y hablar en la lengua castellana. Es por eso su padre estaba elegido alcalde y por eso Ignacio tenía la oportunidad de estar educado en una educación castellana. En 1849 estudió en el estudio literario de Toca. Era un discípulo de Ignacio Ramírez, un mulato que era un futuro ministro. Estudió en una escuela de derechas en Colegio San Juan de Letrán y por eso era un maestro. Sus luchas para derechos. Ignacio quería participar para los derechos y las cosas sociales de México. Participó en la evolución de Aluta. También tengo que es un movimiento insurgente contra Antonio López de Santa Anna. También tengo una cita ici que dice, participó en las luchas sociales de esa época siempre a favor de la causa liberal. Combatió contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, teniendo destacada actuación en el sitio y toma de Querétaro. Posteriormente promovió sociedades y publicaciones culturales, entre ellas el Correo de México y el Renacimiento. También Ignacio quería luchar contra las conservadoras en la Guerra de Reforma en 1858 hasta 1860. Su reputación. Ignacio ganó el título de escritor más importante de México. Su libro Clemencia está considerada como la primera novela mexicana moderna. Y una otra obra, El Zarco, está considerando su obra más importante. Sus ideas. Ignacio tiene ideas del concepto del hombre y de la patria. Es como el nacionalismo, pero es el nacionalismo para el México. Para decir que los mexicanos necesitamos quitar su dependencia en los europeos. También Ignacio tenía una defensa de los valores indígenas. Está considerando por sus ideas de una necesidad de progreso por los mexicanos. También está conocido por su patrocinio de la cultura mexicana. Sus libros Clemencia, Julia y La Navidad en las montañas hablan del militarismo, la deficiente enseñanza y las desigualdades sociales. Es como decir que Ignacio pensar mucho en que
la necesidad de México de tener las cosas mexicanas, la literatura mexicana, y también que México necesita tener, usar sus estilos nuevos que representa su cultura y no usar los imágenes europeos, pero los de México, de indígenas, de indios, los de país, de paisaje, cómo es importante de tener una cultura mexicana que representa todos los aspectos y todas las culturas, también las culturas de los indígenas y sus familias indígenas, recuerdo. Eso es importante para el de representar su herencia. Sus obras en 1867, como lo dice, creó una publicación que le llamaba El Correo de México y en 1869 creó la revista El Nacimiento para escribir la literatura. Su primer libro es Clemencia en 1869, La Navidad en las Montañas y en 1870, Julia y las Tres Floras, los dos diferentes libros. En 1880, Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México en 1884. El Zarco en 1888 y su poesía y rimas está publicado primeramente en 1884 y después también en 1949 después de su muerte. Esta es mi bibliografía de las cosas que usan para crear esta presentación.